Bueno, pues buenas tardes a todos por venir. Si me toca a mí hacer la presentación, porque como manda el presidente, me ha mandado a mí, pues entonces nuestro presidente Francisco Barea, pues quería que hiciera yo la presentación. Y a mí que no me gusta mucho hablar, pues he dicho, bueno, pues lo hago yo, con José Manuel. Bueno, Joaquín, muchas gracias a nuestro alcalde por estar aquí, Miguel, nuestro concejal también, a la directiva de la Asociación de Vecinos y a todos los vecinos y amigos, muchas gracias por asistir. Esta conferencia, esta charla, como dice José Manuel, es una cosa un poco extraña. Verá, cuando hablábamos hace algún tiempo de organizar algunas charlas, hemos hecho otras cosas, como sabéis, hemos hecho muchas más, decíamos, José Manuel, queremos hacer alguna cosa, Francisco y lo decíamos, queremos hacer algo en Zapata, pero un poco diferente, no contarnos lo de siempre. Dice, bueno, algo que no se haya hecho nunca. Y se le ocurrió a él, dice, pues hacemos algo específicamente de Zapata, que sería lo que estamos viendo. Hablar del archivo municipal de la Orden de la Torre, pero solamente de aquellas cuestiones que tienen que ver con Zapata. Es un trabajo que ha hecho él directamente y por lo tanto no es algo que nadie ha visto nunca, porque es algo inédito. Yo creo que es la primera vez que se hace. Le dije, José Manuel, pues tendrá un problema. Seguramente a partir de hoy querrán también hacer esto mismo en otros sitios. Y me parece perfecto. Tendrás que mirar, pues no sé, en el Peñón, en la Alquería o en no sé dónde. Que también quieran Santa María, quieran también ver lo suyo. Pero bueno, de momento ha salido. Así que fue así como surgió la idea de hacerlo de esta forma. Y él quería que fuese una charla coloquio, más que contarnos lo que nos va a contar, también que podamos participar. La gente de Zapata o la gente de fuera que le interese cosas como esta, pues que pueda preguntarle lo que sea. Así que al final cambiaré de micrófono, que no se escucha muy bien, y hará un micrófono para quien quiera preguntarle algo, que le preguntemos a José Manuel, pues lo que queramos, ¿vale? Así que muchas gracias, José Manuel, por haber aceptado este reto de hacer una conferencia casi a la medida nuestra, que yo sé que te ha costado mucho trabajo porque estás muy liado con tus ocupaciones como concejal, con tus viajes al extranjero, a Roma y tal, pero aún así lo ha hecho en un tiempo récord y no sabemos nada cómo va, pero tiene mucho interés el que sea algo específicamente de Zapata. Así que muchas gracias por estar aquí y gracias a vosotros por asistir. Así que cuando tú quieras, te damos la palabra y yo me callo. Gracias, amigo. Pues muchas gracias. Se escucha bien, no doy más volumen. Está bien por ahí atrás, ¿verdad? No me voy a extender en todos los agradecimientos, por supuesto, al alcalde, a esta junta, a esta peña, a estos amigos. Siempre que he venido a Zapata, son muchísimos años ya viniendo aquí, me conocéis, nos conocemos con mucho cariño y es siempre un gusto, de luego, estar aquí y estar también acompañado. Agradezco muchísimo a todas las personas que habéis podido venir, amigos, vecinos, gente que viene del centro Semero, hay aquí amigos, otros que no conozco. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, porque desde luego la idea es hacer algo efectivamente diferente. Cuando me preguntó Paco, ¿cómo lo hacemos? Digo, mira, yo ya ahora mismo soy concejal de Patrimonio y de Hacienda y de algunas cosillas más, que es una tarea gorda que ya sabéis que hay allí con Joaquín al frente. Y entonces digo, voy a buscar en el archivo municipal, porque el archivo municipal de Alaurín de la Torre es un gran desconocido. Los investigadores, sabéis que soy historiador, hemos ido o vamos a muchísimos archivos, ahora voy a contar algo de eso, pero a veces se olvida uno lo que hay aquí. Y sobre eso va a tratar. Y dentro del archivo municipal, ¿qué hay de Zapata? Me siento para ir dándole al botón y contando un poco cómo lo he planteado y como, bueno, una introducción a lo que os quiero contar. El archivo municipal de Alaurín de la Torre está en los bajos del mercado municipal, del ayuntamiento municipal. Ahora veremos el documento más antiguo, ahora veremos como los problemas que ha tenido, lo que ha sufrido, podríamos decir. Empezando que el archivo municipal, como archivo municipal de los ayuntamientos, tienen lo que es la gestión diaria que podríamos tener. Podemos pensar enseguida en urbanismo, licencias de apertura, los vados, ¿no? Toda la documentación que tenemos hoy día del ayuntamiento, pues eso está ahí guardado. Si nos vamos a la historia atrás, pues hay una serie de documentación que hoy ya no se utiliza, como por ejemplo la de los padrones, la de los quintos. Hoy no hay servicio militar obligatorio, pues ya no tenemos esa documentación. Bueno, además tenemos que ir a las circunstancias de que el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, como tal, existe como tal municipio independiente segregado de Málaga desde 1810. Quiere decir que lo que hay antes de esa época dependía del Ayuntamiento de Málaga, y si vamos al Archivo Municipal de Málaga, encontraremos muchísimas cosas del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, mejor dicho, del Ayuntamiento pedáneo o lo que era el arrabal o el lugar, como se decía, de Alaurinejo y después de Alaurín de la Torre. Eso va a pasar desde que Málaga se conquista en 1487,
los Reyes Católicos ya le dan el escudo, empieza lo que ha funcionado el ayuntamiento, el cabildo, y aparecen los repartimientos de la ciudad, ahora habla un poco más de eso, pero todo dentro de Málaga. A partir de 1810 ya tenemos ayuntamiento propio, ya debemos de tener una serie de documentación diferente, pero ahora va a empezar a sufrir el ayuntamiento. El principal problema que ocurre en 1870. Hay noticia en prensa, ahora lo veremos, que hay un saqueo y el secretario del ayuntamiento se queja de que han saqueado su oficina, que le han quemado los papeles, con lo cual ya tenemos ahí 1870 un corte. De ahí empieza otra vez la documentación a generarse y nos vamos a la guerra civil. En 1937, cuando entran las tropas de Franco, también ahora lo veremos en un documento, va a haber tiempo para destruir muchos papeles y se queman y se destruyen adrede muchos papeles porque, claro, pueden ser pruebas de lo que ha pasado durante la República y hay que quitar papeles del medio. En los años 40 no hay papel literalmente físico, entonces se utilizan los papeles por delante y por detrás, se reutilizan, se reciclan, que diríamos hoy día, pues con lo cual documentación que sí se conservaba no se le da valor y la utilizamos para otra cosa. Luego los expurgos, esa palabrota casi que se puede decir en el año 96, es el traslado desde el antiguo ayuntamiento, que una parte va al mercado, ¿no? Al principio hay una oficina en el mercado, después al actual edificio municipal, y ahí llega un momento que dicen, esto no sirve, esto no hace falta, esto no lo queremos. Y ahí se tira otro mogollón de documentación. Eso, desde el punto de vista archivístico, es decir, de la ciencia, de la técnica, que la legislación que lleva eso es un disparate, no se puede tirar. Hoy día, si yo ahora quisiera tirar cualquier expediente del ayuntamiento de abajo del archivo, no puedo llegar, coger un documento y tirarlo. Tengo que hacer una comisión de expurgo, tiene que estar presente el alcalde, el secretario, se tiene que hacer con una serie de trámites para no poder destruir lo que queramos y siempre se dejan muestras, se valora bien lo que se va a destruir, en fin, hay un procedimiento en definitiva. No me quiero enrollar mucho con eso para ir al grano y que dé tiempo, como decía Paco, a que no quiero enrollarme en exceso y quiero dar oportunidad a que me podáis preguntar. Prefiero, sobre todo, que tengáis curiosidad y me preguntéis, más que decir yo que listo soy, ¿no? Cuánto sé, ¿no? Vamos a intentar resumir un poco todo esto. En España sabéis que somos muy burocráticos, tenemos muchísima documentación en todos los archivos y es una gran ventaja para estudiar historia, porque como todos vamos dejando expedientes, y por aquí hay un funcionario del ayuntamiento, compañero Antonio, que lo he visto también que ha llegado, vamos abriendo expedientes de todo, pues eso es legislación. Por ejemplo, ¿a alguien le suena las memorias de Hernán Cortés? ¿Os suena? Resulta que Hernán Cortés conquistó América y hizo unas memorias, un libro que habla de las memorias de Hernán Cortés. ¿Para qué lo hizo? Para dejar constancia de la conquista de México y para pedir una pensión, para pedir un título, para pedir el puesto de trabajo, podríamos decir. Entonces, a lo largo de la historia están llenos todos los archivos de anales, de documentos, donde el que sea cuenta todo lo que ha trabajado, todo lo que ha hecho por el país para poder recibir una pensión, algo tan sencillo como un ingreso, ¿no? Entonces, los archivos están llenos de ese tipo de expedientes. Ahí hay montones de archivos y esto quizás también otra de las dificultades cuando se empieza a investigar. Hay tanto y está todo tan disperso y hay que saber qué tiene cada uno, que es una locura. Por ejemplo, hablo solamente de algunos. El archivo de la iglesia parroquial de nuestro pueblo, de San Sebastián. La iglesia empieza a funcionar como tal, la parroquia a mediados del siglo XVI, 1563. En esa época ya están los libros de bautizo, de matrimonio y de defunción. Pero en la guerra civil, bueno, mejor dicho, en este caso antes de la guerra civil, en el año 1931, cuando asaltan la iglesia en mayo del 31, destruyen las imágenes de la iglesia, ¿os acordáis? Los morados, los deditos que quedan de nuestro Padre Jesús en la Casa Hermandad, destruyen todo lo que había, o casi todo lo que había, y el archivo entre ellos, lo queman. Entonces se pierde esa documentación. Tenemos cosas que ahora veremos, pero no. El archivo parroquial arranca ya en el 37, porque en el 36 lo vuelven a quemar, ya empieza la guerra civil y en el 37 sigue. El registro civil de Alaurín de la Torre, este se funda como todo en 1870. El secretario del registro civil durante la guerra, lo mataron, lo fusinaron al pobre hombre. Pero precisamente los libros se conservan, los pudo esconder y se conservan desde 1870 hasta ahora. En el Archivo Municipal de Málaga, como digo, hay montones de documentos desde la conquista por los Reyes Católicos. En el Archivo Histórico Provincial se conservan todas las series de gobierno civil, las licencias de obras yo qué sé, de los cines, un montón de historias, de montones de documentación, podríamos decir, de política.
En el de Real Chancillería otro, en fin. Vamos a ver algunos más, no, he puesto esos ahí, pero no me quiero entretener más en eso para ir más a los ejemplos. Este precisamente, el Archivo de la Nobleza de Toledo. Hay un archivo del Histórico Nacional que está en un pedazo de edificio que se llama el Hospital Tavera de Toledo, que tuve ocasión de ir a investigar para el primer libro que publiqué, porque resulta que las cosas de... Además tenemos a alguien aquí de la nobleza también por aquí sentado. Resulta que en la época de Franco los archivos de la nobleza están muy repartidos. Las grandes casas nobiliarias tienen una documentación preciosa, pero necesitan mantenimiento, y las grandes casas nobiliarias no tienen capacidad para conservar eso con una garantía de humedad, de antipolilla, de no sé qué. Total, que se funda una sección en el Hospital Tavera de Toledo, que lo da la duquesa de Medinaceli con un convenio, y ahí se llevan un montón de archivos de la nobleza española. Y mira por dónde, ahí justo está, aparte del Archivo Municipal de Málaga, en Toledo está lo más antiguo que hay de Alaurín de la Torre. Lérselo. De la documentación de Alaurín de la Torre en Toledo. ¿Por qué? Porque el señor que recibe montones de tierras cuando se toma Alaurín de la Torre y Málaga por los Reyes Católicos, aquí hay un señor que le dan un montón de tierra. Ese señor con el tiempo va a ser conde de Puerto Llano, duque de Fernán Núñez, ¿os suena? Todos esos nombres que los que tenéis propiedades en el pueblo, en el casco histórico, aparecen muchas veces. El tema de duque de Fernán Núñez, al principio conde, después duque. Bien, pues esa familia nobiliaria de los Fernán Núñez, todo ese depósito documental, después de la Guerra Civil, ya durante el tiempo de Franco, lo donan o lo depositan en el Archivo Histórico Nacional en Toledo. Y entonces ese documento que estáis viendo a la derecha, con esa escritura difícil de entender para los que no están acostumbrados, pues precisamente un documento de 1512, cuando el antepasado del duque de Fernán Núñez le compra a otro señor que había recibido propiedades en Alaurín de la Torre, le compra la torre de Alaurín de la Torre y la mezquita junto de ella. Y es la primera vez que tenemos una referencia a la torre de a la mezquita que había en Alaurín de la Torre pegada a lo que sería hoy la parte de la iglesia parroquial, ¿no? Este archivo de la nobleza, pues ahí tenemos pues, las propiedades del cortijo comendador, que os sonará, el cortijo serrano, la casa del conde, que tenemos la plaza del conde. ¿Qué conde? Primero era conde de Puerto Llano, después fue conde de Elda, conde de Fernán Núñez, duque de Fernán Núñez. Fueron familias que se van casando, familias nobiliarias que se van casando y van ampliando propiedades, ¿no? Huerto Palacio, que tenemos ahí la casa hermandad de los morados y los verdes. La gente dice que eso es hoy día, ¿no? Huerto Palacio, ¿qué palacio? Ese, el de la casa del conde. La Huerta Alta también era suya. Es decir, montones de sitios del municipio que tienen incluso esos nombres que no sabemos reconocer casi, tienen su origen en esta familia que con ese fondo Fernán Núñez. Otro archivo que tiene muchísima documentación, este es el archivo de Simancas. Esto está en Castilla, en Valladolid. Ahí hay una documentación preciosa. Por ejemplo, los padrones de Alaurín de la Torre de 1561, de los cabezas de familia. Las mujeres contaban si eran viudas, es decir, se contaban a los hombres, cabezas de familia, el hombre, la mujer si estaba viuda, y si no, pues la mujer estaba metida dentro de esa casa, ¿no? Del vecino. Pues ahí, por ejemplo, aparece en ese listado de la derecha que estáis viendo los distintos vecinos que había entonces, con sus profesiones. Hay alguna mujer por ahí, Isabel de no sé qué, por ahí la estoy leyendo, la tercera por abajo, Sebastián, Catalina, no sé si lo veis por aquí. Apellidos han cambiado muchísimo, pero por ejemplo, Francisco de Cabrera, Juan López, Isabel de Montoya, Sebastián Pérez, esos son muy, muy comunes, ¿no? Catalina Martín, en este caso pone ahí viuda, con B, pues entonces la ortografía era diferente. Y en este otro documento de aquí a la izquierda, Alquería de Cazalla, que es lo que conocemos hoy como Torre Alquería, y aparece distintas personas que están ahí viviendo, y sí, se ha cortado hoy la imagen, no, está por aquí. Aquí tenemos Francisco Azud, parece morisco labrador, es decir, había moriscos que están ahí en los moriscos que están viviendo en esa alquería del conde de Mollina que decimos hoy en día, ¿no? Es decir, eso es otro ejemplo, quiero decir, de archivo. Sigo, este me encantó, este es un documento que encontré, un alarde de vecinos en 1588, he puesto alarde sin plural. Bueno, ¿qué es un alarde? Decimos hoy todavía, hemos hecho alarde de tal cosa, alarde era alardear, es decir, presumir, y en este caso del alarde de vecinos estamos hablando de lo que diríamos una revista militar. Pues lo gracioso es que tenemos ahí los vecinos de Alaurín de la Torre, cuando están ahí, me vuelvo a levantar María, tú me sigues, distintos nombres, por ejemplo, Alonso Rodríguez, regidor, este tiene un arcabuz y una espada.
Fijaos las cosas. Martín Alonso, regidor, una ronca y espada, no sé qué, no entiendo yo qué sería ese tipo de arma. Bueno, aquí están todos los de estos, con los quien tiene una espada, quien tiene un arcabuz. Bueno, pues las armas que tenían en esa época, los vecinos de Alhón de la Torre, como no había un ejército profesional, tenían sus milicias y las milicias tenían que tener armas. Y este precisamente 1588, el año de la Armada Invencible, por poneros una referencia, ¿no? Para que tengamos datos. Bueno, pues eso está en Simancas, lejísimo, ¿no? No está muy cerca de aquí. Luego, otro archivo, el Archivo General del Ministerio de Justicia. Está en Madrid. Ahí se conservan los títulos nobiliarios cuando se conceden y cuando se van después renovando. Pues a la concesión del título, que me empeñé en buscarlo, de cuando le dan el título de conde al conde de Puerto Llano. Y hago la separación Puerto Llano porque no era Puerto Llano Ciudad Real, sino un cortijo que tenían en el camino de Antequera, Málaga, por donde está Villanueva de la Concepción hoy día, que se llama Puerto Llano, pero no es Puerto Llano Ciudad Real, ¿vale? Un poco por eso lo separo porque a veces viene junto, a veces escrito. Bueno, pues eso está también en Madrid. Nos vamos a Málaga, el Archivo Histórico Provincial. Ahí se guarda muchísima documentación, como he dicho antes, del gobierno civil, pero también los protocolos notariales, es decir, las compraventas, los testamentos, toda esa cosa de los notarios. ¿En qué archivo se llevan? ¿Dónde se lleva toda esa documentación cuando cumplen más de 100 años? A Málaga, al Archivo Histórico Provincial. Y ahí tenemos ese documento que es muy chulo, por eso lo traigo para acá, muy bonito, porque en este caso es un documento del convento de la Fuensanta, el convento de los frailes mínimos. ¿Sabéis dónde estaba el convento? Pasado el Alamillo. Pues ese documento de 1712, lo más gracioso, lo que más me gustaba a mí del convento o del documento era este escudo, la impronta del sello en el papel, que es San Francisco de Paula, que está ahí en ese sello, porque era los frailes mínimos de San Francisco de Paula. Sigo. Este otro documento también, cuando lo encontré, digo que sí lo encontré porque esto es como América. ¿Quién descubrió América? Colón. ¿Estaba allí América? Sí. ¿Llegaron antes los vikingos? A lo mejor. Pero el que le han puesto el nombre fue a Colón. Bueno, pues este documento que viene a continuación, este estaba en Granada esperando a que yo lo sacara de allí y después ha sido súper conocido. Y me encanta. Este es el dibujo, podríamos decir, la primera foto del pueblo del año 1751. Y es muy chulo, muy bonito, porque aparece un montón de elementos que han cambiado. Por ejemplo, la iglesia parroquial, la que tenemos actualmente, empieza a tener el aspecto que la conocemos hoy día a comienzos del siglo XIX. Pero esa es la iglesia en 1751. Esta es la casa del conde, que tampoco es la casa del conde que tenemos hoy día. La conocemos más chiquitita. ¿Por qué? Porque también el terremoto de Lisboa, que fue justo después, la afectó y hay documentación de cómo empiezan las reformas. Luego hay cosas que ya no existen. Esto de aquí arriba, ¿qué es? Juani, es la ermita de la calle Ermita. Esta era la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero. Esto es el Arroyo Blanquillo, aunque aquí lo ponen como caos, el caos que dice la gente, la palabra andaluza para decir cauce, cauz con Z, pero mira qué curioso, le decía esto que el caos. Y entonces el que vino aquí, el funcionario del gobierno que vino, e hizo este dibujo tan chulo, puso la palabra caos con S, bueno, es el caos, el cauz. Realmente no lo es el Arroyo Blanquillo, pero bueno, lo pintó así. Y este que me encanta, no sé si llegáis a leerlo. Barrio del Albaicín. Hoy tenemos la calle Albaicín, que es la que se ha seguido conservando, y decimos en el pueblo el barrio, el barrio, el barrio. Yo muchas veces digo, del Albaicín, que es muy bonito el nombre, es decir, que es además un nombre potente desde el punto de vista turístico, ¿no? No estamos hablando de... Vamos enseguida a toda Granada. Bueno, pues ese documento... ¿La casa del conde tiene guardilla? Hoy día no. No, allí. Sí, ahí sí tiene, ahí sí tiene. Tú sabes que yo quiero poner guardilla. Quiero otra planta abajo, aprovechar el espacio, porque si no, no habría... Tiene argumento histórico. Mira tú, ahí lo he visto. Sí, totalmente. Luego en Sevilla, en el Archivo de Indias, pues está el episodio famoso de los Garrido y los Villatoro, que se fueron para Nueva Iberia, saliendo una familia Garrido de aquí, de como sabéis, que estaban aquí también. Pues bueno, pues ese documento concretamente que os he traído es el de Juan Garrido. Ahí arriba que pone Juan Garrido. Ese es el documento cuando firma el contrato que dice me voy para América, pero me voy para América con mi familia, con mis niños. 1770 y... ¿Lo ponéis atrás? ¿4? En el 9 lo fundaron, pues este es el 8. Esto es en el 8, exacto. Ahí arriba en el sello está. Justo antes, en el 8. Bueno, sigo.
¿Ese documento lo tiene el ayuntamiento de... ¿La manda tu copia? No. ¿El ayuntamiento de Iberia? Debería de... No. Cuando hemos tenido allí, ahora viene el Festival de Nueva Iberia, hacen un encuentro genealógico muy bonito, muy interesante, que está muy contento. Se juntan allí los Garridos, los Villatoros, los Prados, los Míguez, todas las familias que fundaron, malagueñas y alaurinas que fundaron Nueva Iberia, hacen un encuentro genealógico. Ahí está Fran también, que estuvo, Francis. Cómo tienen todos los árboles genealógicos y cómo van hasta estos fundadores, que tienen mérito, la verdad. Y en el cementerio se conservan tumbas antiquísimas, que aquí no las cargamos, pues allí están desde 1804 y por allá las tumbas, en fin, es muy, muy curioso. La verdad que tienen mucho mérito en lo que hacen en Nueva Iberia también. Este otro documento también me encanta porque, que yo sepa, es el más antiguo. Este está en el archivo de la Catedral de Málaga, por eso fijaros. Y es un documento del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y fijaros en el escudo original del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en 1822, y le está diciendo a la catedral, pues, es de suponer que durante la guerra de los franceses han destruido o han robado parte del patrimonio y no hemos quedado sin la imagen del patrón San Sebastián. Digo, ¿por qué es de suponer? Porque hay otro documento anterior, un inventario que hay en 1788 de la iglesia, y ahí consta una imagen del patrón de San Sebastián. Entonces, en el inventario aparece. Sin embargo, en 1822 le está diciendo el ayuntamiento a la catedral, oye, dadnos una imagen que ustedes tenéis sin encarnar, que tenéis en la catedral, dádnosla para la imagen del patrón para Alhaurín de la Torre. Y lo más curioso, viendo aquí todo este tema, aparte de la firma que está ahí, la torre con los arbolillos creciendo, firman el ayuntamiento, este ayuntamiento constitucional, bla, 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 se enrolla el ayuntamiento constitucional, estamos en la época del trienio liberal, y lo más gracioso es que dice aquí, señal el señor alcalde presidente. El alcalde no sabe firmar ni escribir, en alfabeto, como tanta gente entonces. Eso es muy curioso porque en aquella época también, cuando vemos los documentos, dicen, pues el alcalde no sabe leer. A lo mejor también se trataba de eso, de que no supieras, no lo sé. Pero en este caso, lo más simpático es el escudo que estáis viendo ahí arriba a la izquierda y el tema de la firma, ¿no? Sigo, que seguimos. Ah, se me hay uno. Archivo Histórico Nacional, ahí hay otro y ahí de nuevo tenemos el escudo, donde este documento está digitalizado, lo podéis sacar desde casa, donde dicen que, bueno, que este es el escudo más antiguo que se conserva, bla, 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 el ayuntamiento. En esa época, en 1878, el alcalde Antonio Gómez, que está firmando abajo, ¿no? ¿Qué más? Que después me enrollo más de la cuenta y no llego. Sí, el mapa. El otro día hablaba con el alcalde, con un tema del Lindes con Málaga, y en el archivo del gobierno civil, precisamente, buscando los lindes topográficos y demás. Ahí tenemos en ese documento de la derecha, bueno, hay varias cosas. Si sigo con este documento de la derecha, ¿lo veis desde ahí? Puente del Rey. ¿Lo veis? El puente en el río Guadalhorce y todos los linderos que hay, como los topógrafos, la casa, no sé qué, no sé cuánto, es muy curioso. Y este otro es un mapa que lo encarga el rey al geógrafo Tomás López, unos años antes, a final del siglo XVIII, y este hace un mapa precioso que trae un detalle, donde ahí, bueno, por ejemplo, pone el Retiro, lo estamos dibujando aquí, está Málaga, Churriana, el Retiro, y Alhaurín de la Torre o Alaurinejo, los dos nombres. Todavía en esa época, como los dos nombres se usaban, pone Alhaurín de la Torre o Alaurinejo, como diciendo, por los dos nombres conocidos, ¿no? Un poco algunos documentos de referencia. Y ya voy entrando a lo de Zapata, espero no está aburriendo mucho. Estos son archivos militares. Los archivos militares, otro mundo aparte. La tropa por un lado, los oficiales por otro, la armada por un lado, el ejército del aire por otro, de la guerra civil, otros por otros. Bueno, en este caso he traído ese expediente que es del alcalde que tuvo Alhaurín de la Torre del año 31 al 36, de Antonio Sánchez. Antonio Sánchez después, cuando llegan las tropas de Franco, lo detienen, lo meten en la cárcel y va a parar a la prisión de Astorga, en León. Pues ese es su expediente carcelario de la prisión de Astorga, ¿lo veis que dice arriba, prisión central de Astorga? Bueno, pues de Antonio Sánchez, del alcalde que tuvimos entonces, pues que sufrió, en este caso, traído ese expediente, y hay muchísimos más. Ahí, por ejemplo, de la guerra civil en Alhaurín de la Torre, este terrible episodio, pues hay documentación de los sumarios que se hicieron, de las personas que detuvieron, de los que mataron. A veces cuando uno lee eso, os confieso que se me ponen los vellos de punta, porque uno cuando lo mira hoy, tantos años después, y ve los nombres y apellidos,
y ves de lo que lo acusan, y ves de que dicen, si son inocentes, por Dios, no han hecho nada. Dicen que hay un caso de una vecina del pueblo que es terrible cuando estuve leyéndolo. La acusan, habían matado a otra persona, a otra mujer en el pueblo, y detienen a un montón de mujeres. Esto es una cosa terrible. Es como, no sé si a veces desde el punto de vista mediático, político, se pone en foco en algunas cosas. No sé si escuchaste lo de las 13 rosas de Madrid, creo que eran 13, ¿no? Suena. Pues aquí tuvimos también un episodio así. Mujeres del pueblo denuncian a otras mujeres del pueblo, las detienen, se las llevan a la cárcel y a una de ellas la acusan de haber pintado con la sangre de la fallecida en las paredes del cementerio. Una frase larguísima. Tú que quisiste pintar con la sangre de los obreros, no sé qué, no sé cuánto, bla. Y cuando la detienen, el tribunal comprueba que esa analfabeta no sabe leer ni escribir, es imposible que haya escrito aquello. Y tú piensas, pues la pondrán en libertad, ¿no? Pues no, señor, 6 años de cárcel, porque eran madres de rojo, como decían entonces, viuda de rojo, pues está roja a la cárcel. Entonces, cuando tú eso tanto tiempo después lo lees, queriendo verlo de una forma imparcial, queriendo verlo de una forma de verdad, de querer contar la historia, pues duele mucho. Y además la dificultad de cómo hacerlo, porque hoy, por desgracia, como seguimos metiéndonos en extremos, si tú quieres contar algo, explicarlo bien, enseguida alguien ni siquiera te va a escuchar y te va a decir, tú eres o un facha, o un rojo, o no sé qué. Tenemos un gran problema todavía con la historia, con esa cuestión de la guerra civil. Bueno, ya me meto en el archivo municipal de Alhaurín de la Torre. Os contaba antes que, como fue Arrebal de la ciudad de Málaga, la documentación más antigua que habla de Alhaurín está en Málaga. Y ahí tenemos, por ejemplo, que hablaba de la torre fuerte de Alhaurín, entonces con H, olvidaros de lo que es las normas ortográficas, no se ponen hasta el siglo XVIII, no se depuran hasta el XIX, entonces se escribía de otra manera. Bueno, pues ahí hablaba de que la torre de Alhaurín, la que había, la torre, donde estaba, donde hay enfrentada a Correo, donde Jesús de la Torre, por eso sí, evidentemente tiene el apodo, bueno, pues ahí hace esa referencia de que la torre la mandaran derribar, que no sé qué, no sé cuánto, pues ese documento está en el archivo municipal de Málaga. Otro, pues ahí habla, por ejemplo, ahí no se ve, bueno, del Puente del Rey, las obras del Puente del Rey, de los arcos de Zapata. Eso hay muchísima documentación en el archivo municipal de Málaga, entre otros archivos. Otra documentación que hay, bueno, esta ya me lo salto. ¿Sabéis que Zapata, que sepamos, es el único sitio de Alhaurín donde ha estado un rey de España? El rey Bonaparte. José Bonaparte, cuentan las crónicas que fue a ver el retiro y además que venía, la primera vez que vino visitando Málaga, pues el recorrido que hacía venía bajando por el Romeral, por Zapata y cruzó por aquí para ir a Málaga, ¿no? Pues el rey estuvo ahí. Luego citan, ya a nivel de libros y mucha documentación que hay de la Guerra de la Independencia, no se cita el cortijo de Zapata, pero sí se cita el Puente del Rey, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el Puente del Rey estaba en obras, como sabéis, se podía cruzar de aquella manera poniendo tablones o demás. Tuvimos aquí una conferencia muy interesante de Carlos González hace algunos meses, nos lo explicó también muy bien. Bueno, pues como era un sitio ideal para que las tropas se atrincheraran. Entonces, al otro lado del río estaban los franceses, aquí estábamos los españoles y entonces pues ahí había muchos combates. Hay muchas referencias al Puente del Rey en esa época de la Guerra de la Independencia. Antes os hablaba también del saqueo de 1870. Ahí la frase de abajo, el alcalde de Alhaurín de la Torre participó ayer de madrugada al gobernador de Málaga, que se habían presentado varias partidas de hombres armados que suponían republicanas. Y en otro documento aparece el secretario del ayuntamiento quejándose de que le han quemado, le han robado y le han quemado la mesa y se han llevado los papeles, ¿no? 1870. Luego la destrucción del 37. Antes he hecho una breve referencia a la guerra civil. Poneros en situación. Este documento es muy interesante. Este documento es del año 60. ¿Y qué era? No me acuerdo bien. El 60. En el año 60, la Diputación Provincial, arriba España, pide al que diga cuándo fue tomado el pueblo por las tropas de Franco. Y dice aquí abajo, escrito a mano, 11 de febrero del 37. Este es un dato muy interesante porque el 8 de febrero es cuando toman Málaga, la capital. Pero oficialmente las tropas no entran en Alhaurín hasta 3 días después. Entonces, fijaos el miedo, en primer lugar, porque sabes que llegan y no has podido huir por la desbandada de la gente que se fue para mucha gente del pueblo de Alhaurín de la Torre. También hay documentos en el archivo municipal. Se van en la desbandada, se van a Málaga y huyen hacia Almería. Otros los pillan por el camino y vuelven. Eso hay también mucho por publicar todavía, por investigar. Bueno, pues hasta el 11 no toman el pueblo. Toman Cártama
En Cártama hubo un combate bastante fuerte, pero en Alhaurín no. Ya cuando ya entran físicamente las tropas en Alhaurín de la Torre, fue el 11 de febrero. Ahí está el caso del maestro que publicó e investigó muy bien, Carlos San Millán, de Castro Robledo. ¿Os acordáis? Bueno, un maestro que hubo que lo detuvieron y lo van a matar, lo van a fusilar. Este hombre tenía el dinero del comité local, lo entrega, y es verdad, y lo entrega, pues a pesar de eso, dicen, se ha quedado con el dinero, no sé qué. No, están los papeles, está la documentación de todo eso. Bueno, pues ese dato de cuándo toman las tropas de Franco a Alhaurín está ahí. Luego hay montones de documentación. El archivo municipal de Alhaurín de la Torre es una joya, os lo digo de verdad, que he visto ya algunos más, para investigar esa época de la dictadura, desde el 37 para acá, pero una joya que no se ha destruido. Ahí hay montones de papeles tremendo. Imaginaros las circunstancias en ese momento del pueblo. Entran las tropas de Franco, hay que revisar, se detiene un montón de gente y el ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento, pues colabora con la Guardia Civil. Por un lado hace informes, el ayuntamiento hace informes, el cura hace informes de cuál ha sido el comportamiento de los vecinos. Y entonces hay ahí documentación, por ejemplo, de las quintas de esa época, que empiezan a señalar en las quintas, empiezan a buscar a los vecinos, pero con listados, fulanito de tal, y al lado ponen rojo, voy a decir la palabra, es republicano, pero lo ponían rojo. O en algún lado, su paradero, en uno ponía fusilado, en otro ponía ignorado, el paradero, ¿no? Uno habían podido huir, otros los matan. Es decir, esa documentación es muy interesante para investigar ahí. Y esa que tengo la penuria puesto ahí, porque aparece un documento de la época de la cosecha, y ahí están una serie de propietarios del pueblo, no sé si se leen bien los nombres, no muy bien, ¿no? Donde aparece, bueno, pues los nombres de los propietarios, que no había cosecha de trigo. Ya ves tú, en ese año justo pues ha perdido la cosecha de trigo, ¿no? Sigo avanzando y me he ido a lo de los expurgos del 96. Esta fotografía es de Santa María, que la ha tomado de su blog, de cuando en los años 50, en el 52, se hace esa reforma del ayuntamiento, lo que es la casa cuartel de la Guardia Civil. Ahí hay un proyecto también muy bonito para ampliar la plaza. Bueno, pues en esos traslados que se hacen se pierde mucha documentación. Por ejemplo, el cementerio, la documentación del cementerio, donde se entierran, a falta de otras documentaciones importantes, digo, a falta del archivo parroquial, a falta de todo lo poquito que tengas, vale mucho. Pues no las cargamos en el año 96. No hay enterramientos anteriores, no se conservan, pues no se lo cargan. Luego ya, entrando en los documentos más antiguos, este es el documento más antiguo que existe, el de 1885, dirá que es poco, podríamos decir, que es de las quintas de reclutamiento, el expediente del sorteo de los mozos. Esto, tengo la suerte, cuando estuvimos, era yo profesor de la Escuela Taller, 2013-2014 creo que fue, pues digitalizamos un montón de documentación, entre otras esto. Es decir, esto está ya digitalizado. Y ahora ya también, como concejal de patrimonio, vamos a hacer una especie de... Sabéis que los museos tienen una pieza del mes, que le suelen decir, donde destacan una pieza concreta. Bueno, pues mientras tenemos ese museo, ya tenemos la pieza andante. ¿Ya? Entonces, precisamente, la quinta de reclutamiento tenemos intención de llevarla al vestíbulo del ayuntamiento para que se vea. Después lo llevaremos al centro del mayor, después lo llevaremos a la mujer, un poco para que distintos vecinos vayan viendo. Bueno, pues es el documento más antiguo, de una quinta de 1885. En las quintas pues ya aparecen los nombres, fulanito, hijo de tal y de tal, su padre, su edad, dónde viven, con lo cual, a falta de esa otra documentación que os decía antes que no tenemos, el archivo parroquial que se ha incendiado, el municipal que no hay mucha documentación, pues estos son tesoros, claro, lo poquito que tiene te pone en situación para ir investigando y para ir sabiendo más cosas. Ahí hay otras notas, los mozos, ahí viene Rafael Torres. Este de aquí, por ejemplo, ¿no? Yo he sacado alguna conciencia, ¿no? Aquí tenemos unos hermanos Torres. Bueno, no serán primos, Rafael Torres Fuentes, Juan Torres Donaire, ahí viene hijo de Funanito, donde nació el día tal, Millán, Mateo Rivera, no traigo conciencia, ¿no? Todo por aquí, Rivera también. Cristóbal García Tomé, distintos nombres, evidentemente, de familias del pueblo que conocemos, ¿no? Pues eso está ahí, en ese patrimonio documental, con ese sello de la fecha de cuando se firma, no, este me lo he saltado, el padrón urbano de 1920. Antes he dicho, la quinta de reclutamiento, esa es la más antigua que tenemos, y de ahí nos saltamos
a los años 20, fijaos, no hay nada más hasta esas quintas ya empezamos con el padrón de 1920. He traído esta página, pues lógicamente otra vez, para que veamos dónde viven las distintas personas, Peñón, Molina. Bueno, en este caso donde están los contribuyentes, ya que aparecen sus nombres y sus apellidos, donde van Cortijo Blanco, Tabico, Tomillares, Molina, Peñón, Toril, Testerillo, que también una cosa, otro proyecto que estaba por ahí de poner los nombres antiguos de las calles, ¿no? La calle Toril, la calle Testerillo, la calle de en medio, la calle Alta, todas esas cosas que aparecen ahí en los documentos, ¿no? Sigo. Bueno, esta es la quinta de 1925, ahí aparece más, lo estoy diciendo, más comentarios sobre los vecinos que hay ahí. Luego esta otra, ya me he saltado a 1942, aquí me he buscado, que te preguntaba, ¿cómo era tu abuelo? Francisco, Lázaro Barea, y dije, no, ese no es, ese sería un tío abuelo, o no es su abuelo, pero es el tío abuelo de Paco, ¿no? Creo que es ese. O este otro documento, este le va a gustar también. Otra flechita. ¿Qué pone ahí, alcalde? Juan Villanova Rielves, su padre. Ahí está la quinta de 1942, ahí están sus padres, que son tus abuelos, donde la fecha de nacimiento. Bueno, porque esas quintas, algo tan sencillo como una quinta nos da una información muy bonita, insisto, sobre todo cuando lo único que tenemos son como piezas de un rompecabezas que no tenemos completo, ¿no? Todo lo que tengamos es valioso, ¿no? Salto a este otro, Tomás Márquez Garrido, de Zapata. ¿Quién era? Tu padre. Pues mira, esa documentación de tu padre, mira qué curioso, lo tenemos ahí cuando hizo la mili en aviación. Pues ahí lo tenemos con la edad que se va de voluntario, la fecha. Pues ese documento está en las quintas del ayuntamiento. Es decir, que hay mucha documentación que uno dice, ay, no tiene importancia para mucha gente, pero para ti sí, porque es un documento muy bonito de este caso de tu padre que está ahí, ¿no? Yo lo he visto, digo, este tiene que ser familia sí o sí. He acertado, ¿no? He acertado. Este también muy bonito, la Escuela de Zapata. Tenemos el Museo de la Educación, que hace un trabajo excelente. Tenemos por ahí también los trabajos que hizo San Millán con los colegios. Bueno, pues este documento, que no sé si lo sacaría él o no, Escuela, ¿lo veis arriba? Escuela Nacional de Orientación Agrícola Cortijo Zapata. Un documento donde dice que hay mucha oscuridad, que necesita luz, y le pide al ayuntamiento que ponga luz, que no hay luz. Estamos en el año 58. Después está la respuesta del ayuntamiento. ¿Qué va a decir el ayuntamiento? Y que no es competencia suya, que la luz se la ponga a otro. Entonces, está el documento de la respuesta. Esta, que también lo he traído, son los ovejeros, de ovejeros porque estamos hablando del ganado de lana, los que eran propietarios de Cortijo. Ahí tenemos exactamente. Los tíos Zapata, Francisco García Rubia. Bueno, pues que ahí venía además la oveja, las cabezas de ganado que tenía, ¿vale? Los documentos de Zapata. Sí. Es muy curioso. Este documento, pues lo quería también comentar para eso. La escuela. ¿Estoy repitiendo la escuela? Sí, estoy repitiendo la escuela. Esta es la respuesta del alcalde diciendo que no había. Este también muy chulo porque aparece el escudo de la escuela de Zapata. Está ahí arriba, ¿lo leéis? Mira, José Manuel, Dime. José Manuel, perdona, en el anterior, en el documento anterior que has mostrado, es que he visto, porque lo digo porque él es el bisabuelo de mucha de la gente que hay aquí y el abuelo de mucha gente Pero el alcalde, pedáneo. No, de los ovejeros. El ovejero, ¿te refieres a este? A este. Mira, Mateo Garrido Rivera. Mateo Garrido Rivera es, bueno, el abuelo, no, el bisabuelo de mucha gente. Y Famoso padre Bellota que decíais. De algunos de que hay aquí. El hijo. Esto es del año 39. Sí. Y el padre, que está un poquillo más abajo, bueno, está Francisco García Rubia, José Garrido Rivera. y después el padre, que está José Garrido Rivera, ese es el padre, Cortijo del Conde, Sí. es el que llaman famosamente el padre Bellota. Ese, ¿no? Ahí tenemos a Trinidad de España, la viuda de Peralta, tenía el Taralpe. mi viuda de Peralta. Sí, porque lo han matado en la guerra civil al marido y ya por eso aparece Trinidad de España, viuda de Peralta. Bernardo Alarcón, con el Cortijo Blanco. Es decir, la documentación es preciosa cuando uno se pone... tenía una pila de ovejas. Tenía. Cuando uno se pone a mirar el archivo, de eso...
quiero deciros, cuando uno investiga, pues cómo se vuelve loco, porque hay tanto, y uno presta atención a la familia, otro busca el escudo, hay alguien que quiere hacer un estudio de ganadería, es decir, documentación, pues cada uno que quiera. Bueno, pues esta es la que me ha gustado, por eso la maestra en el año 58, veis cómo firma abajo Zapata, 15 de septiembre. Dolores Ruiz, Encina, Encio, creo que era. Encio o Encio, no sé cómo sería. Con el escudo, que está chulo, y también el escudo de Zapata que tenemos ahí arriba, donde dice eso, las carencias que tiene la escuela, y aquí donde le contesta al alcalde pedáneo del Peñón. Esto me ha hecho gracia, porque supongo que sería Peñón Zapata, ahí lo tenemos también, firmando. Antonio Márquez. ¿Quién sería ese? Suegro. ¿Tu padre? Pues ahí lo tienes. Pues me alegro de... El abuelo David. Por eso ahí está. Bueno, como lo veo que Zapata, Márquez, digo, esto tiene que ser también documento que he escogido adrede, ¿no? Que no digamos, pues vamos a echar aquí un ratito, no, buscando documentación. Luego tenemos en el archivo municipal también muchas variaciones del catastro, es decir, las compraventas que se han hecho, pues hay que darlas de baja igual que hacemos hoy día a nivel de catastro, y ahí pues aparece la finca esa que estamos viendo ahí también, lo va describiendo, bueno, están los linderos de la finca esta del Cortijo Zapata o del Peñón, que estamos aquí, donde se van segregando, ahí la tenemos un detalle, Cortijo de Zapata, una parcela concretamente, ahí viene la firma de los adquirentes, esta parcela procede de compraventa al Estado, Miguel Garrido, José Gutiérrez y José Portillo. Quintana, José Antúnez, Escobar, Antonio Rojo, Manuel Rojo, bueno, ahí vienen los nombres de los parcelarios primeros que van haciéndose con esta tierra de aquí, en esa época. Otro documento también que hace referencia al Cortijo Zapata, ahí tenemos la firma de Antonio Garrido, y hace referencia de la compra que se ha hecho a Mateo Garrido Rivera. ¿A tu abuelo? ¿Tu abuelo? Pues me alegro. Bueno, pues esa documentación, por ejemplo, está ahí en el archivo. Esto cuando lo digitalizamos con la escuela taller, esta documentación que está digitalizada, yo les decía, poné nombres, poné descriptores, porque claro, si solamente ponemos compra-venta, ¿venta de quién? Entonces, a mí me ha saltado porque poniendo la palabra Zapata, me ha saltado. Cortijo Zapata, como hace referencia, entonces por eso he podido traer el documento, ¿no? De esa descripción que está ahí. Este es otro. Ahí está Francisco Portillo, Paco. Tu abuelo, ¿no? Yo digo, también me lo he traído para lo mismo, porque mira, es curioso, ahí ves su firma, ahí ves el momento que hace la compraventa de la propiedad. Son documentos que, vuelvo a lo mismo, para una persona es muy importante. Pone año 1947. Sí, correcto. José Garrido García. Sí. ¿José Garrido García? Sí. Sería que García y tu padre. Sí, o firma, habría que buscar el recibo, el documento entero. Luego este otro, aquí, este es muy curioso, habla de los distintos impuestos que está pagando el personal, ahí aparecen un montón de detalles, y así los vamos buscando, lo tendré más fácil que yo en la pantalla, pues si aparecen aquí en Molina, Rafael Robles Díaz, en Zapata, Francisco Torres Hidalgo, ahí lo tiene, bueno, y las distintas, y nombres que ya no existen, bueno, Peñón Alto, Paredón Bajo, sí, Llano Acebuchal, Lentisco, Barrancas, Granadilla. Aquí el alcalde también se las conoce todas, y todos nombres del pueblo, que insisto, esto si se hace un estudio de este tema geográfico, agrario, aquí hay materia para sacar 20.000 trabajos. Hay otro muy curioso también con las bicicletas, mira este, el rodaje, el impuesto de rodaje, que pagaba la bicicleta. Ahí tenemos también otro paisano, ¿lo veis ahí? Miguel, sí. Juan Moreno Vega, ¿sí quién era? Juan de Candelaria, también. Pues ese documento que he visto Zapata, pues venga, este también os va a gustar de verlo ahí. Y ya llevo hablando casi 45 minutos y termino para que me preguntéis, si queréis preguntar, que hagáis, bueno, ya os decía al principio que fue una charla coloquio. Ya termino de Zapata y dentro del archivo hay algunos documentos que llaman la atención porque son curiosos. Hay cosas, por ejemplo, uno en una época que quisieron comprar una espada al caudillo, a Franco, y el ayuntamiento dando dinero para comprar una espada, por ejemplo. O que lo querían hacer príncipe. Cosas curiosas que había en la época, ¿no? Y esta que os traigo a la atención, para terminar con un poquito de humor y pasaros la palabra si queréis consultar algo, que es muy divertida. Un burro amarrado, entero, la palabra entero, espectáculo y burra, pongo yo. Es muy curioso porque el burro, dice el documento, que sobre las 23:45 horas, el guardia civil Francisco Gómez Oliva
ha cogido al individuo Francisco Valderrama García, alias El Polo, de 54 años, casado, de oficio del campo, hijo de Diego y de Ana, natural y vecino de Laurín el Grande, con domicilio en Cortijo, Arroyo Blanco González, el cual, y aquí viene lo divertido, había amarrado un burro entero, ¿sabéis lo que quiere decir? Entero, en una reja de la ventana, cita en calle General Franco de esta villa, la calle Juan Carlos, la calle Mesón, interceptando el paso y formando el consiguiente espectáculo, ya que a las inmediaciones de este asno existía una burra. Lo que tengo el honor de denunciar a la respetada y superior autoridad para la sanción que se tiene estimada. Basta decir que el burro se puso Enamorado, el burro estaba enamorado. Es divertido. Bueno, pues con esto termino los documentos y os doy la palabra si queréis preguntar algo. Muchísimas gracias por la atención. Sí, sí. Dale la boda. Espérate, Joaquín. ¿Quieres ceder la luz, Paco? Puedes ceder la luz. No, para que hable, que todo el mundo escuche. Aquí al final terminaremos poniendo un archivo aquí. Porque es que Zapata es muy histórico, muy importante. El único monumento que hay en el pueblo que se conserva antiguo es los arcos de Zapata. Sí. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo fino. Yo comentaba el otro día con la asociación de vecinos que cuando se haga, sabéis que hay un puente sobre el río el arroyo Bien Querido, y el día que se haga el acceso norte, habría otro puente más para arriba, de forma que esta carretera, que es una autovía ahora de los coches que pasan, pues se convierte en una calle, porque habrá otra hacia lo que es la parte trasera de las viviendas de Puerta Laurín. Entonces, al convertirse esto en calle, se puede hacer una acera en condiciones y se puede, digamos, iluminar, ajardinar parte de los terrenos colindantes con los arcos de Zapata. Es decir, ahora mismo se ven unas vallas, se ven, eso está fatal, está feísimo, pero este proyecto no se puede abandonar porque es lo único que en el pueblo tenemos que tiene tanta historia y que tanto la iglesia, y tanta utilidad iba a tener. Ya sabéis que hubo una conferencia muy interesante que dio este hombre que vino aquí, que fue bastante elocuente, ¿no? Yo lo que decía era el tema de investigar más con los títulos de propiedad, con las escrituras. Escarbar ahí, te vas a encontrar sorpresas, ¿me entiendes? Interesante, porque aparecen, yo me acuerdo que hay una escritura allí en lo que es la calle Málaga, que antes era Caños de la Mora, y averiguamos que Caños de la Mora, ¿dónde estaba? De la familia Santos de la calle Málaga. Entonces, a través de las escrituras, los títulos, digamos, de la finca matriz, sí, se puede averiguar muchísimas cosas que pueden ayudar bastante a lo que es la historia. Fíjate que cuando estuvimos en Iberia, allí ponen unos paneles y pone el árbol genealógico de los Garridos. Ahora son Gueri, pero aparecen todos allí. Todos los apellidos de todos los fundadores de la ciudad, los paneles, y allí lo han hecho desde el año 1779. sí. Recuperar esa historia que está borrada, que está enterrada, que ha sido quemada, porque es lo único que tenemos. Lo que tenemos. Tenemos los arcos Zapata, pues a bomba llena a protegerlo y a reforzarlo, porque eso para nosotros es un tesoro. Y entonces lo de las escrituras me ha gustado, algunas transmisiones que a lo mejor pagarían, me imagino yo, la plusvalía o algo, y por eso estaban ahí. Sí. Pero si hacemos un trabajo por el registro de la propiedad y tiramos para atrás, Sí. posiblemente podemos hacer la historia de inmuebles y de transmisiones de inmuebles y de parcelas, porque hay que pensar que la mayoría de las propiedades pertenecían a grandes familias. Los Mollinas, pues Conde de Mollina, pues lógicamente Fernán Núñez, Conde de Mollina, todas esas familias tenían casi todos los terrenos. Los Larios, pues tenían muchos terrenos. Y entonces llegan los colonos, que eran los que curraban, los que trabajaban,
y al final van optando a la adquisición, digamos, de esos terrenos que estaban en renta. Y por ahí podemos sacar mucha historia, porque verdaderamente lo que pasa es que todo esto es dedicarle tiempo. Mucho tiempo. Pero hace falta. Hay una cosilla, perdón que te interrumpa, precisamente con esto, al hilo de lo que estás diciendo, está la foto que decíamos antes de la Casa del Conde y está en la iglesia. Si hoy recordamos el sitio, en medio tenemos una manzana de casa, lo recordamos, ¿verdad? Lo tenemos en mente. En esta época no. O se equivocó el que lo hizo, puede ser. Pero es raro que con tanto detalle lo hiciera así. Y si pensamos, realmente no hay una gran plaza en el pueblo, como hay en otros pueblos más chicos que tienen un pedazo de plaza. Y es probablemente, y ahí vendría la investigación que hay que hacer en el registro de la propiedad, que es la desamortización segunda que se hizo en 1860 y poco, la que dicen porque está la famosa de eclesiástica, y otra que se hizo después. Yo casi apostaría de que en esa época esa tierra que había en medio era de algo de la iglesia, de los patronatos, que entonces se desamortizan, se le quita y entonces se construye. ¿Entendéis? Probablemente, pero habría que investigarlo, como bien dice el alcalde, del registro de la propiedad y en tanto sitio.